Buenas tardes, estimados alumnos. Esta tarde vamos a tratar sobre depresión. Espero que ustedes puedan participar y que puedan hacer las preguntas directamente de su micro. A las 2:30 se va a cerrar el ingreso, tal como les dije la otra vez. Bien, entonces hoy 10 de junio del 2025 hablaremos de el segundo gran tema en la psiquiatría y es sobre la depresión. Entonces, ¿qué entendemos por depresión? ¿Alguien quisiera participar? Es un cuadro agudo de tristeza incapacitante, doctora. Sí, exacto. Algo habíamos dicho en la clase de afectividad, ¿no? Sí, algo de tristeza, de abatimiento, o simplemente decir está deprimido, ¿no? Dependiendo de lo que estemos viendo, o es un síntoma, o es un síndrome, o es una enfermedad. Entonces vamos a comenzar. Vemos ahí que tenemos que aprender a conocer, diagnosticar, tratar las depresiones en realidad, porque como van a ver, son muchos los tipos. Y aquí les puse algo que dijo Abraham Lincoln, ¿ya? Dice, ahora soy la persona más miserable que vive en el mundo. Si lo que siento fuera equitativamente distribuida a toda la raza humana, no habría una sola cara sonriente sobre la tierra. Si jamás estaré mejor, no lo puedo saber. El permanecer como estoy es imposible. Debo morir o mejorar. Y ustedes saben perfectamente quién ha sido Lincoln, ¿no? Un gran hombre, especialmente para su país. Entonces tenemos aquí las raíces latinas de la depresión. Del latín depresio, que significa hundimiento, opresión. Y como les estaba diciendo, ¿no? Es un síntoma cuando decimos estoy deprimido. Es un síndrome cuando estoy deprimido, estoy decaído, me siento sin ganas, nada me da placer, me da angustia, siento culpa, incluso de hasta sentirme así, y no estoy viendo salidas. Mi cuerpo no da, estoy como pesado. Entonces, hasta ahí hay un síndrome depresivo. ¿Y cuando se convierte en enfermedad? Cuando ya podemos decir, esto se debe a tal cosa. Y estos son los síntomas. Y esta es su clínica. Y podemos dar, en base a todo eso, un diagnóstico e iniciar un tratamiento. Entonces, ahí tenemos que es un síntoma, es un síndrome y una enfermedad, como ya habíamos dicho, incluso en afectividad. La OMS no ha cambiado las definiciones, o mejor dicho, la definición que tiene sobre depresión, ¿no? Y lo que nos dice es textualmente, la depresión es un trastorno mental frecuente, sí, es muy frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, como nos decía su compañero, la pérdida de placer, del interés, o sea, la anedonia, por las actividades y dentro de largos periodos de tiempo, con sentimientos de culpa, baja autoestima, alteraciones del sueño, del apetito, esa sensación de cansancio que les decía, esa falta de energía, la falta de concentración, la pobre memoria. Todo eso nos dice la OMS en su definición. Tenemos muchas definiciones sobre depresión en realidad. Acá les he puesto algunas, ¿ya? Y la otra es, la depresión es una enfermedad con síntomas físicos. Claro, porque nos puede doler la cabeza, nos sentimos pesados del cuerpo,
no podemos concentrarnos si estamos ahí tumbados en la cama, con síntomas físicos, psíquicos, como lo que estamos diciendo, y sociales, porque nuestras relaciones interpersonales van a disminuir, nuestra comunicación va a disminuir, no vamos a querer salir, y esto va a afectar nuestras relaciones de nuestra vida diaria, de la vida cotidiana, nuestras actividades laborales, nuestros rendimientos. No es lo mismo rendir cuando se está ok o cuando se está un poco subidito de tono a cuando se está deprimido. Es muy, muy difícil, muy costoso hacerlo y el esfuerzo es grande y no va a ser igual. Otra definición es que la depresión es un trastorno del estado de ánimo o humor. Ya sabemos que es el estado de ánimo o humor, que puede ser único o recurrente. Único con un solo episodio, recurrente cuando vuelve a darse. Episódico porque tiene un tiempo, un inicio de duración y un final. Podemos decir, he estado mal entre febrero y abril. O podemos decir también, cuando es permanente, toda la vida estoy así. Toda la vida estoy mal, decaído, sin ganas de nada. Y eso implica un intenso sufrimiento. Y ahí tenemos pues otra vez la tristeza, el abatimiento, todos esos síntomas que ya hemos dicho, ¿no? Y que van a afectar la calidad de nuestra vida. La calidad de nuestra vida, por supuesto, ya nuestra vida no va a ser ni color de rosa, ni siquiera un color aceptable, sino nuestra vida va a ser gris, improductiva. Entonces, yendo un poquito por la historia, se habla de depresión, pero no con el término, no con la denominación de depresión, desde muy, muy antiguo. En la antigua Grecia, pongamos con Hipócrates, los humores, y está relacionado con la bilis negra. Miren, 5 siglos antes de Cristo. Luego viene Aristóteles, que va a ser el primero que va a ser la monografía de la depresión. Pero una vez más, no hablamos del término depresión. Celso, médico, Agateo de Capadocia, perdón, es con una sola A. En el siglo I van a ser ya descripciones de la melancolía, o sea, esa tristeza profunda, muy, muy profunda que viene desde lo más hondo. Muchos años después, Robert Ward de la carga mundial general de morbilidad, o sea, de enfermedades. La depresión es costosísima. Si ustedes saben cuánto se paga un psiquiatra, cuánto cuestan los medicamentos, y más cuando no aceptan los productos genéricos, entonces los costos directos de la depresión son altísimos, pero los costos indirectos son 7 veces más los costos indirectos, o sea, los costos en la productividad, especialmente en el ausentismo, ¿ya? En la mortalidad por suicidio, y que no van a rendir, pues no van a rendir y vienen los descansos médicos y todo lo que eso significa, ¿no? Las limitaciones que tiene la persona hasta para poder autosostenerse y autovalerse, ¿no? Entonces ahí tenemos que el costo promedio es 4.2 veces más alto que de cualquier otra enfermedad. Y ahí está lo que les acabo de explicar, y que el gasto es altísimo, casi 90% en la población económicamente activa. ¿Quién es la población económicamente activa? Ustedes, los jóvenes, los que están en capacidad de trabajar, ¿ya? Cada año se pierden millones de dinero. Estos valores en millones innegablemente no están actualizados y ahora deben ser mucho, mucho más. Pero la depresión, imagínense, cuesta entre depresión y ansiedad, porque la ansiedad es la compañerita de la depresión, van de la mano, ya se gasta más de $1 billón. Billón de dólares. Así que imagínense lo que cuesta, pero si se invirtiera un solo dólar en tratar la depresión, en mejorar las condiciones, se estaría ganando $4 por cada dólar que se pierde.
solamente con mejorar la salud y la capacidad. Esto ha sido publicado en The Lancet Psychiatry. Ahora, ¿qué obstáculos ha detectado la OMS para que la atención en salud mental sea eficaz, especialmente en depresión? Que no hay inversión en la atención en salud mental. Es una realidad en nuestro país, que los proveedores de salud no siempre están bien capacitados. Aún teniendo un título, no siempre estamos bien capacitados y eso creo que todos podemos hacer conciencia de ello. En la estigmatización que se asocia a los trastornos mentales. El loco, ¿no? Entonces, ¿el loco para qué? Pues que se pierda ahí en el camino. En evaluaciones clínicas inexactas, erróneas, no se sabe hacer buenos diagnósticos, ¿no? La polifarmacia, la industria farmacéutica que nos vende con su verbo florido, sus invitaciones, los pagos a los congresos, los viajes y todo eso, como que compran también al personal cuando es capacitado. El escaso, difícil, largo, lejano acceso a los servicios de salud especializados. ¿Cuántos psiquiatras habemos en el Perú? No damos ni siquiera para cubrir las necesidades de las principales provincias de nuestro país. Entonces aquí tenemos ese gráfico donde ustedes van a poder ver esa distribución de la que ya estamos hablando, ¿no? Sí, seguimos con lo que significa la depresión y vamos a ver que de todos los enfermos, el 20% va a sufrir de depresión. Si nosotros nos detenemos a hacer una buena evaluación, una entrevista con una buena relación médico-paciente, vamos a detectar eso. No hagamos eso de, ¿por qué viene? Ah, ya le duele la pierna, le duele esto, y ya está. No podemos hacer eso. Y que el 50% de todos estos pacientes son pacientes psíquicos. El 50% de los pacientes en general. ¿Cuántos reciben tratamiento adecuado en el producto, en la dosis, en la duración? Solamente 25%. Y de todos estos pacientes, para colmo, del 20 al 30% no responden al tratamiento o la respuesta es, ¿qué puedo decir? Parcial. Muchas veces el diagnóstico va a pasar inadvertido, más en las depresiones enmascaradas, donde lo que predomina son los síntomas somáticos. Y en ese tipo de depresiones, que son las que más van a llegar a cualquier especialista y aún a los médicos generales, está el 50-70%, y donde son pues mal diagnosticadas y no bien tratadas, ¿no? Depresiones que son tratadas con ansiolíticos, con clonazepam, con eso como la compañerita, es la ansiedad. Entonces al comienzo el paciente se siente bastante bien, le han calmado la ansiedad y él cree que le ha hecho efecto a su depresión. No, si es que se da cuenta de que tiene depresión. La depresión suele ser bastante grave, dependiendo de la intensidad, recurrente, que vuelve, ya sabemos, discapacitante física, social, mental. Y hemos dicho que afecta la calidad de vida, y no solo la calidad de vida del paciente, sino la calidad de vida de la familia. Los inmigrantes son tremendos sufrientes depresivos. Se han encontrado valores de hasta 40.7% porque son una población muy, muy vulnerable. Y en estas épocas donde en Estados Unidos están pasando situaciones tan dramáticas, imagínense cómo debe ser. Incluso las personas que migran por la guerra, ¿no? Todos ellos están muy, muy afectados. En América Latina tampoco se tienen buenos estudios y ha sido Moreno y Socha quienes han hecho un estudio donde los tratamientos con medicamentos son los más caros, ¿no? Entonces, ¿cómo acceder si nuestra gente está en pobreza y un gran porcentaje en pobreza extrema? ¿Cómo poder hacerlo? Difícil. En el Perú también solo la última línea es actualizada, las dos últimas, ¿ya?
La depresión la incluyen en las enfermedades neuropsiquiátricas. Los estudios epidemiológicos que han hecho los han incluido. Incluso no hay buenos valores de la depresión que estamos viendo, ¿no? Pero en nuestro país es el primer lugar de carga de enfermedad, al menos en el 2011. Como ven, han sido hechos estudios por entidades extranjeras, ¿no? La ASIS. Eh, el Hospital Noguchi hizo un estudio en el 2012, un estudio epidemiológico, donde se vio que se gastaba 5.000 millones de soles en depresión. Imagínense cuánto. Y USAID, que ahorita ya ha desaparecido, estará por desaparecer totalmente en nuestro país en el 2014, también hizo una evaluación económica en nuestro país, ¿no? Y donde el costo de la depresión era tan alto que abarcaba más del 50% del gasto total en las enfermedades mentales. Para que vean no solo cuán alta es en porcentaje, sino cuán alta es en costos, y más en nuestros países pobres, ¿no? Donde ni siquiera llegamos a veces al 3% de lo que han determinado en el presupuesto. En el 2023, saliendo de la pandemia, los servicios de salud atendieron a más o menos 280.000 casos de depresión. Imagínense todo lo que trajo la pandemia y que hasta ahora se ve por las secuelas físicas que les han quedado y que lamentablemente no se está estudiando estadísticamente, ¿no? Este último valor de 288 centros de salud mental comunitaria, este sí es actual al año 2025. Estos son centros que están en muchos distritos de nuestra capital y en algunas provincias del país, donde hay equipos de salud mental, en la mayoría, dirigidos por psicólogos y en una minoría con la cabeza que es el psiquiatra, ¿no? Con todo un equipo que trabaja en eso y que a duras penas funciona, pero hay algunos que están en algunos distritos que gracias a Dios están funcionando excelentemente y dando mucho apoyo, ayudando a la gente y haciendo incluso labores para que estos puedan recibir atención a través del SIS. ¿Qué más vamos a decir sobre la epidemiología de la depresión? La prevalencia a lo largo de la vida está en 5 a 20%. 5 a 20% de la población va a tener depresión. Pero esto depende del país. En algunos países llega al 25% y en otros está entre el 5 y 9%. ¿Ya? Las estadísticas son muy disímiles en todo lo que es esta enfermedad depresiva y en la que vamos a ver la próxima vez, porque comenzando por que los métodos de estudio, de investigación que utilizan no son homogéneos, no son los mismos en todos los países, cada uno tiene su sistema. Después, que las clasificaciones varían, pongamos, no es igual cuando era la DSM-4, la DSM-5, no es igual, y más con la DSM-5 que se usa a medias, la CIE-10 que no avanza y que en nuestro país, a pesar de que CIE-10 es la oficial y que ya deberíamos haber pasado a la CIE-11, hasta ahora no se implementa y no se implementa por las dificultades que esta genera en base a una serie de cambios que han habido y que hace mucho más difícil precisar diagnósticos y poder hacer algo más en cuanto a los tratamientos de acuerdo a estos diagnósticos. La epidemiología también nos dice que en la depresión las mujeres lamentablemente ganamos. La relación es 2-1. Que los más afectados en realidad son los países cuando están muy industrializados. Los países muy industrializados con mucha población.
y los países pobres se llevan el premio. Se llevan el premio porque como somos pobres, no tenemos los medios, ¿ya? Nuestras poblaciones son más disímiles, están más alejadas, tenemos más problemas. Si bien en los países industrializados es alto, pero en los países pobres es mucho más, a pesar de que la población a veces es menor. Y hemos dicho lo de las embarazadas y el puerperio, y los factores que se dan a que sea más en la mujer que en el hombre, se dice que son factores hormonales, los efectos del parto, el tipo de atención que reciben, el apoyo psicosocial que puedan tener, la afectación con estresores, los modelos de conducta que se puedan tener, y más aún cuando se tiene la indefensión aprendida. Indefensión aprendida, creo que les he explicado en afectividad, pero es esa donde vemos a un elefantito que para comer lo encadenan, lo maltratan, ¿ya? Y así le dan de comer. Y lo tienen encarcelado. Cuando al elefantito lo liberan, que lo lógico sería que salga, que huya, que esté libre y que pueda alimentarse, ya no está castigado nada, pero ahí se queda aplastado. Eso es así como algunas personas viven, se quedan aplastados por lo que aprendieron en el camino. No pueden salir de eso y necesitan ayuda. Y no siempre la ayuda llega. La edad media de inicio es más o menos a los 40 años. Eso no quiere decir que antes no haya, ¿ya? Porque la mitad del 50% comienza entre los 20 y los 50 años. Y también hay depresiones en niños y en edades avanzadas, mucho más que estas. Ahora, todas esas poblaciones nacidas después de la Segunda Guerra Mundial están más afectos por lo vivido en esas épocas, por cómo han tenido que levantar las poblaciones, los países, y por sobre todo porque, como ustedes saben, vivimos en un mundo globalizado. Esta globalización hace que no tengamos fronteras, compartamos muchas cosas, y entre las muchas cosas que se comparten es la depresión, la pobreza, las enfermedades. Y como hay intercambios, mejor dicho, como van naciendo más poblaciones, se juntan las poblaciones y los factores genéticos también se empoderan. De acuerdo al Estado civil, se da más en los que tienen menor apoyo social, ¿no? Menor apoyo, redes de apoyo, como son los solteros, los separados, los divorciados, los viudos. En las áreas rurales hay mucho más que en las urbanas. La gente se deprime mucho más por las condiciones mismas en las que están. La morbilidad, 20% tiene morbilidades, comorbilidades. Y la comorbilidad psiquiátrica es muy alta, así como la no psiquiátrica. 10 a 15, incluso 20% de personas presentan conducta suicida, ¿ya? Y suele haber una historia familiar de depresión. Por eso la necesidad de hacer una muy buena evaluación. ¿Cuáles serían los factores de riesgo para sufrir de depresión? Hay factores personales, familiares y sociales, ¿no? Entre los factores personales está pues la edad, que ya hemos dicho, más o menos entre 20 y 50, el sexo mayor en la mujer, el estado civil, lo que tienen pobre soporte social, pobres redes de apoyo, las épocas de embarazo, puerperio y en la menopausia, los que están acompañados de trastornos de ansiedad, los que viven en estrés crónico, los que son consumidores tanto de abuso como de dependencia de alcohol y sustancias psicoactivas, los eventos de vida, los life events, como son traumáticos, eventos vitales
muy estresantes que puedan vivir, ¿ya? Y la personalidad depresiva, entre comillas, ¿ya? Que suele ser esas personalidades muy cerradas en sí mismo, introvertidas. Entonces, esos serían los personales. Entre los familiares y sociales están las pérdidas parentales, especialmente en el primer episodio. Ya en los siguientes episodios, cuando es una depresión recurrente, ya no tienen el peso que en el primer episodio. Por eso es que habíamos dicho, ¿no? Que la depresión no patológica del duelo, si este se hace prolongado, si la intensidad no baja, puede devenir en una depresión. Esos son los casos, ¿no? Influye también la separación conyugal, la viudez, la situación económica familiar, las enfermedades crónicas que puedan haber, la violencia intrafamiliar, la agresión en casa, las situaciones de tensión e inseguridad laboral. Ahora que ya no tenemos las épocas donde los trabajadores eran nombrados y ahí estaban hasta la época de su jubilación o hasta cuando quisieran retirarse. No, ahora a veces el tiempo de prueba que les dan un mes, de ahí los despiden, o el tiempo de los 3 meses, o les van renovando el contrato cada 3 meses, elevadas cifras de desempleo. La educaciones también rígidas o muy pobres, muy pobres. Las, la discriminación, la estigmatización y clases sociales bajas. Son muchos los factores de riesgo a los que se puede exponer una persona que va a sufrir de depresión. Entonces, ¿cuál sería la etiopatogenia? La etiopatogenia es multifactorial. Y podríamos acá, yo les he puesto etiopatogenia de la depresión primaria. Podríamos separar lo que es la depresión primaria, que es la que nace de uno sin que haya un motivo, una enfermedad que la origine. En la depresión secundaria, por supuesto, hay una enfermedad o drogas que la originan. Y en la depresión primaria podríamos incluso separar dos grupos, ¿ya? Que sería la de la depresión endógena, que es prioritariamente en base multifactorial también de tipo genético, bioquímico, no endocrino, y lo que vamos a ver, y la que sería la, la depresión social, porque está afectada básicamente por estresores psicosociales. Entonces vamos a ver la que es mucho más biológica. Por genética es poligénica. Poligénica y 2 a 6 veces más en los familiares de primer grado. Si el papá o uno de ellos, si uno de los padres tiene supongamos según los estudios es más o menos 12 a 13% de posibilidades de que el hijo salga con depresión. Si los dos padres tienen depresión, la posibilidad llega hasta el 50%. Y siendo uno de los padres puede llegar hasta el 25%. Los gemelos monocigotos tienen mayor tasa de concordancia, entre 70 a 90 de tasa de concordancia, cosa que no es así en los mellizos o disigóticos, ¿no? Que es mucho más baja, de 16 a 35. Y cuanto más familiares depresivos hayan, más carga genética va a haber. Ahora, la carga genética por sí sola, ninguno de estos por sí sola es algo que indique que va a haber depresión, sino que hay un factor básico que es el medio ambiente. ¿Ya? Por eso la importancia es génica medioambiental. Otra de las teorías bioquímicas, ahí vamos a tener la desregulación de especialmente 3 neurotransmisores, como son serotonina, dopamina y noradrenalina. Entonces, estos neurotransmisores
y sus metabolitos, ¿qué es lo que sucede, no? Tratando de dar una explicación mucho más sencilla. N veces yo les he dicho, ¿no? Que hagamos de cuenta que una neurona es donde ustedes viven, y otra neurona, pongamos, es la universidad, o las neuronas están así. Entonces, hay una ruta de la casa de ustedes a la universidad, ¿ya? En esa ruta no es que va a faltar, no va a faltar, digamos, el medio, sino que eh, ¿qué sucede, no? En el camino entre su casa y la universidad, se pincha una llanta, hay un atropello, hay un declive que no deja pasar, hay una construcción, hay lo que sea, que impide que lleguen a la universidad donde estarían los receptores. Entonces, eso es lo que pasa, por eso se habla de desregulación, donde la mayoría de veces estos neurotransmisores están disminuidos. ¿Ah? Entonces, eso hace que sean factores para producirse la depresión, para ayudar en la producción de la depresión. Ahí están los neurotransmisores con sus metabolitos activos, que son los que van a medirse muchas veces para poder probar esto. También tenemos otros neurotransmisores como el glutamato, que en el caso del glutamato eso está más exacerbado, mientras en los otros está disminuido, acá está exacerbado el glutamato, ¿ya? También participa la disminución del GABA, el ácido gamma-aminobutírico, la acetilcolina, con sus factores colinérgicos, la glicina, receptores opioides, neuropéptidos, segundos mensajeros, con la proteína G y el AMP cíclico. Entonces aquí tenemos un dibujito de lo que sería la cadena del ADN para la base genética. Aquí tenemos los de las aminas, los de los neurotransmisores, donde fíjense, están ahí, como quien dice, estarían los carritos de salida de la casa de ustedes a la universidad y llegarían solamente unos cuantos. Entonces, en el torrente sanguíneo, en el espacio intersináptico, habría poca cantidad de neurotransmisores que podrían ser captados también en menor cantidad en los receptores de la universidad. Ahora, todo esto, acá tenemos otra imagen donde están los principales neurotransmisores. Cada uno de esos neurotransmisores tiene una función. Entonces, la noradrenalina es la que va a producir por sobre todo una baja concentración, alteraciones en la memoria, el retardo psicomotor, ese cansancio. Y como está disminuida, eso es lo que produce, porque si no, ustedes saben, la noradrenalina es activadora. Hay una baja de energía. En la serotonina, más bien, se van a alterar los impulsos, puede haber agitación. ¿Ya? Y todos esos tienen un componente emocional y en el humor, en cuanto a lo depresivo, ¿ya? Y la dopamina vamos a tener la pérdida del placer, o sea, la anedonia. Entonces, todo esto está relacionado y estos círculos concéntricos son importantes. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un paciente deprimido delante de uno tiene que pensar, escuchando la historia clínica, haciendo una buena entrevista, tengo que ir viendo cuáles son los neurotransmisores que están más afectados, para que de acuerdo a eso yo pueda prescribir los antidepresivos que también vamos a ver en clases posteriores. Ahora, como todos estos van a actuar, no se quedan ahí, sino que se ponen en contacto con el sistema hipotálamo hipofisario adrenal. Entonces, incluso incluye la tiroides y vamos a ver que esto influye muchísimo y vamos a tener mayor actividad en ese eje hipotálamo hipofisario adrenal.
pero esto va a dar lugar a que haya hipercortisolemia. La hipercortisolemia es un factor importantísimo en la depresión. Va a haber la baja regulación de la hormona estimulante de la tiroides y de la hormona de crecimiento. Entonces, todo eso va a influir. Y esto va a influir todavía mucho más en que la neurona normal tiene como una cabellera de las dendritas, del axón, de las conexiones que va a tener. Tiene como una cabellera amplia, ¿ya? ¿Y qué sucede? Sucede que con la depresión esa cabellera se va perdiendo. ¿Ah? Pero ahí, por eso la importancia de los tratamientos, ¿no? Los antidepresivos, ¿qué es lo que van a hacer? Son neuroplásticos, neurogenerativos y van a hacer que la neurona pueda recuperarse, incluso que pueda haber crecimiento de más neuronas. Mientras que con la depresión va a haber apoptosis y el factor el protector del cerebro, el BNDF, va a disminuir siendo la depresión una enfermedad neurodegenerativa, ¿ya? Entonces, con los antidepresivos, como quien dice, va a recuperar su cabellera. Y aquí lo vemos en esta imagen donde tenemos aquí una poca cabellera y después, o cuando está normal, está con una cabellera mayor la neurona, ¿no? Todo esto se va a ver en cambios neurofisiológicos y neuroanatómicos. Vamos a tener un hipocampo chiquito, una atrofia del hipocampo, de la cortical y de la subcortical que va a dar lugar a que haya un ensanchamiento, un crecimiento de los surcos y los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. Va a haber también un menor metabolismo a nivel prefrontal, donde por eso se llama la hipofrontalidad, que ahí van a estar las alteraciones de la memoria, de la concentración. Ya les decía yo que era por disminución del BNDF y de la neuroplasticidad, la neurogénesis. Felizmente hay los antidepresivos. Esto también va a hacer que haya disminución de la latencia del REM. Entonces se va a alterar el sueño REM. ¿Ya? Asimismo, la depresión hace que tengamos también menos linfocitos. Si tenemos menos linfocitos, vamos a tener las defensas bajas, vamos a estar más proclives a tener un sistema inmunitario bajo y con propensión a las infecciones y a los procesos inflamatorios. Entonces aquí están las estructuras cerebrales que se comprometen. Aquí en la otra imagen están los surcos, ¿ya? Y el tercer ventrículo cómo está decrecido. Y aquí en lo que serían las imágenes funcionales, pues estas son estructurales, las imágenes estructurales y estas son las funcionales, donde vemos que en el deprimido está como un cerebro apagado y en el que se está supuestamente sano es un cerebro que está prendido. Entonces todo eso sería en cuanto a una depresión más biológica, ¿ya? Y menos con factores psicosociales, pero no quiere decir que no estén ahí inmersos, sino que predomina eso. Entonces, dentro de la depresión primaria tenemos esa depresión que tiende más a lo neurótico y por la afectación de los factores psicosociales, que vendrían a ser los conflictos, la vulnerabilidad al estrés, el ambiente muy dañino, la desesperanza aprendida que ya dijimos, o la indefensión, ¿ya? Los trastornos de personalidad, todo eso que va a afectar y va a coadyuvar para que la depresión esté más en su punto. Todos acontecimientos que van a deteriorar nuestra vida, ¿no? Y acá les ponía la imagen de José María Arguedas, donde escribió en una de sus cartas, ojalá alguna vez, si es que ya no lo han escuchado, puedan escuchar los diálogos, las cartas de
de Arguedas, donde en una de ellas dice, faltando 2 días antes de su muerte, antes de su suicidio: me retiro porque ahora siento, he comprobado que yo no tengo energía e iluminación para seguir trabajando, es decir, para justificar la vida. Su depresión era tan grande que se suicidó. Entonces vamos a la etiopatogenia de la depresión secundaria. Esto aparentemente es mucho más sencillo. Se debe a enfermedades y a consumo de drogas psicoactivas y medicamentosas. Entonces ahí a la cabeza vamos a tener, valga la redundancia, el cáncer de cabeza de páncreas, el cáncer pulmonar, la carcinomatosis, enfermedades coronarias, endocrinológicas, anemia, Parkinson, enfermedades neurológicas, infecciones, como estamos viendo, inflamaciones, trastornos psiquiátricos, como ansiedad, que hemos dicho la compañerita, la demencia y el trastorno afectivo orgánico depresivo. El dolor crónico, esos dolores que son neuropáticos. Entre las drogas vamos a tener desde los AINE, alcohol, las drogas psicoactivas, diuréticos, estrógenos, oncológicos, los anticonvulsivantes, carbamazepina, los barbitúricos, las benzodiazepinas. Entonces, todo esto sería en cuanto a la etiopatogenia. Y ahora, de acuerdo a todo lo que estamos hablando, vamos a ver que tenemos muchos tipos de depresiones, muchos. Entonces, ahí tenemos a la cabeza, la depresión mayor, que se puede decir de la que más estamos hablando, que puede ser unipolar o monopolar episódica. La distimia, que va a ser la permanente, la depresión bipolar, que también es episódica, que lo vamos a ver ahora de pasadita, para que nos sirva en la próxima clase cuando hagamos trastorno bipolar. La depresión melancólica, que son depresiones tan hundidas, la depresión estacional, que vamos a ver en qué época se va a dar, la típica, la enmascarada, acuérdense, la enmascarada es la que ustedes, sea la especialidad o no especialidad que sigan, van a verla, Las depresiones reactivas, cuando sucede algo, el trastorno mixto ansioso depresivo, que, como dice, está como cancha, las depresiones puerperales, la del anciano, la infanto-juvenil, el trastorno disfórico premenstrual. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo claro, doctora. Muchas gracias. Bueno, por lo que veo cada vez asisten menos. Tenemos las clasificaciones. La clasificación oficial es la CIE 10. Ya les dije que no está implementada la CIE 11 y la clasificación vigente oficial no va a cambiar, por más que estudiemos también de la DSM-5, pero la que se pone en los certificados y en cualquier documento válido a nivel nacional desde el punto de vista médico es esta clasificación. Entonces tenemos lo que sería en cuanto al trastorno del humor depresivo, el episodio depresivo, que sería episodio único, no necesitan saber los códigos, puede ser leve, moderado, grave, con o sin síntomas somáticos, la grave con o sin síntomas psicóticos, después los otros episodios, ¿no? Los otros episodios depresivos que ya son una especie de cajón desastre cuando no se sabe cómo catalogarlos, se pone otros episodios depresivos, episodio depresivo no especificado. Eso es generalmente un cajón desastre y yo suelo decir que es para los que no saben precisar los otros diagnósticos. En el trastorno depresivo recurrente, o sea, el que vuelve cada cierto tiempo, también está leve, moderado, grave, con psicosis, sin psicosis, y los otros son episodios depresivos y el episodio depresivo recurrente no especificado. Entre las persistentes, recurrente no es igual que persistente, está la ciclotimia y la distimia. Nosotros ahora vamos a ver distimia y en la próxima clase ciclotimia.
Y después los mayores cajones de desastre, el F-38 y el F-39. La clínica. La clínica se basa especialmente en 5 áreas. Por eso están con negrita. El área afectiva, que es el ánimo depresivo, mínimo 2 semanas. Mínimo 2 semanas donde está deprimido la mayor parte del día. Y tiene pues todo ese cortejo, no todos los síntomas, pero un gran cortejo de síntomas depresivos que ya los hemos repetido al cansancio. ¿Ya? Entonces ahí están, baja autoestima, pérdida de cansancio. Entonces, la siguiente área básica en la clínica de la depresión mayor es el área cognitiva. El pensamiento se hace lento, monotemático, dando vueltas sobre lo mismo. Globalmente negativo cuando es ya más severo. ¿Y qué significa globalmente negativo? Yo les dije en la clase de afectividad, es el pensamiento depresivo en relación al pasado, al presente y al futuro, donde incluso ya comienzan a llegar las ideas de muerte, ¿ya? Yo quiero dormir y no despertar, porque una cosa es idea suicida y otra cosa es idea tanática. Idea tanática es la idea de muerte. Yo no quiero despertar, o si no quisiera estar así, sin darme cuenta de nada. Como no existir, pero no le dicen me quiero matar o voy a matarme. Nadie le dice eso, ¿no? Se ponen pesimistas, fatalistas, con desesperanza. ¿Ya? Disminuye la atención, la concentración, la memoria, todo eso por la hipofrontalidad y por consiguiente el rendimiento va a ser bajo, el rendimiento cognitivo. Van a haber distorsiones cognitivas donde van a decir, siempre voy a estar así, toda la vida es así, casi nunca mejoro. Mi vida es de lo más tormentosa. Y hay una serie de generalizaciones erróneas. Pueden también estar los delirios catastrofistas, de ruina, de pecado, terribles en realidad. Otra área es el área motora y de conducta, donde va a haber aislamiento, abandono personal, enlentecimiento, llanto, clinofilia, que es ese estar acostado. Esta no es una perversión, la clinofilia es eso que dice, quisiera estar todo el tiempo en la cama y ahí permanecen. Y el deprimido puede tener inhibición motora, es enlentecimiento, todo, pero también puede llegar a la agitación. Y ahí se enmarcan también las conductas suicidas. La cuarta área es la del ritmo biológico, la alteración del ritmo biológico. Tenemos como un relojito en nuestro organismo y donde deberíamos dormir en la noche. ¿Y qué sucede en ellos, no? Despiertan de madrugada. Es un despertar precoz, están aplastados toda la mañana y en la tarde hay mejoría. Por eso se dice despertar precoz y mejoría vespertina. Dice, está llegando a las 5 o 6 de la tarde o la nochecita y ya levanto, estoy más ágil, hago mis cosas. En la quinta área están las alteraciones somáticas. Las alteraciones somáticas en cuanto al apetito, al sueño, a la baja de peso. Se considera baja de peso que puede estar comprometida con la depresión cuando se pierde 5% del peso al mes y estando deprimido. Tiene la fatiga, las múltiples algias, la astenia, las disfunciones sexuales y la constipación. Yo le he agregado aquí el área de la voluntad porque ahí estaría el desgano, la dificultad para la toma de decisiones, la pérdida de la iniciativa y de la motivación. Ahora, ¿cuántos tipos de depresión mayor hay? Hay 2 tipos. La del episodio único o aislado, que es la que les decía yo, comenzó, pongamos en abril, y ya estoy saliendo de eso. Estoy en junio y ya estoy saliendo de eso. O sea, me ha durado casi 3 meses.
casi 3 meses. Y pongamos, a lo largo de mi vida no me ha vuelto, ¿no? Al menos hasta la fecha, no me ha vuelto. Entonces es un episodio único. Pero si es recurrente, pongamos, yo cuando tenía 20 años tuve un episodio depresivo, sí, de ahí no he vuelto a estar hasta que ya cuando estaba trabajando apareció otro y después de un tiempo otro y otro. Esa es la recurrente, la que vuelve, la que más se cronifica, pues. Se cronifica justamente por su recurrencia, ¿ya? Y va del 50 al 85% y generalmente a partir del tercer año cuando no hay tratamiento. De ahí la importancia de dar tratamiento en la depresión. Ahora, en todas estas no debe haber manía en ningún momento ni hipomanía y tampoco debe haber, debe ser secundaria a drogas o enfermedades médicas. Esto es como un denominador para los dos tipos, ¿ya? Y aquí están los gráficos de estas depresiones, para que viendo el gráfico ya se les grabe más. Seguimos con la clínica. ¿Y cuál es el curso clínico? Es progresivo. Y si bien estamos estudiando más en base a CIE-10, la DSM-5 nos habla de los especificadores. Ellos no son como CIE-10 que dice trastorno depresivo, episodio depresivo único, grave, sin psicosis o con psicosis. No, ellos hablan de especificadores. Entonces, especificadores psicóticos congruentes o no con el ánimo. O sea, si la psicosis está de acuerdo al estado de ánimo o si no está de acuerdo al estado de ánimo, porque algunos incluso tienen síntomas paranoides y no de tipo depresivo, de tipo catastrofista. El especificador con síntomas melancólicos, donde la dama principal es la anedonia, ¿no? El despertar precoz, la baja ponderal, la culpa profunda, es muy, muy endógena. Los melancólicos son muy profundos, muy endógenos, muy de dentro, ¿sale? Y no hay factores psicosociales en ellos, no tienen nada que ver con lo psicosocial. Las que van con síntomas catatónicos, entonces ya imagínense un depresivo que se va poniendo no solamente lento, sino que se va poniendo tieso, ¿no? Y los con síntomas atípicos, pongamos la sobrealimentación, la hipersomnia, la ansiedad severa. De acuerdo a los niveles de gravedad, la depresión mayor puede ser severa según el cuadro, ¿no? Su severidad es lo que va a mandar. Puede ser leve, moderada, grave. ¿Ya? Ahora, esta leve, moderada, grave, la leve generalmente no tiene deterioro social, ni tiene deterioro laboral. Entonces, se suma, para dar más gravedad, se suma el grado de deterioro social o el grado de deterioro laboral. Y el diagnóstico, innegablemente, es un diagnóstico clínico. Entonces, en base a la entrevista, en base a la historia clínica bien hecha, con un buen examen neurológico, con evaluaciones para las otras patologías que pudieran darse. Porque siempre hay que descartar en la patología psiquiátrica, siempre hay que descartar lo orgánico de lo que es la patología psiquiátrica netamente mental, ¿no? En el diagnóstico diferencial, ¿qué vamos a tener? El duelo que a veces por su intensidad confunden con depresión mayor. A veces no es que está tan deprimido, es una depresión mayor. No, señores, la depresión mayor no es mayor por su intensidad. Metan eso en su cabeza, no es mayor por su intensidad. Que uno de los niveles de gravedad sea justamente la severidad en intensidad, la gravedad que le da, no quiere decir que por eso sea mayor, porque hay depresión mayor leve y moderada. El trastorno bipolar, episodio depresivo, que ya lo vamos a ver, la bulia procesal de la esquizofrenia, esa bulia que viene en los esquizofrénicos donde el afecto no y la voluntad no les responden. La depresión posesquizofrénica, que ya la mencionamos en
en la clase de esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo tipo depresivo, porque hay varios tipos, hay maníaco, hay mixto, la distimia, que es una depresión, hemos dicho, persistente, permanente, a lo largo del tiempo. Y el trastorno afectivo orgánico, que vendría a ser eso de las depresiones secundarias. Entonces vamos a ver quién acompaña a la depresión mayor. Comorbilidad. Comorbilidad no quiere decir causa. Comorbilidad dice que la puede acompañar. Entonces, ¿quiénes la acompañan altamente? Otras patologías psiquiátricas y los trastornos de personalidad. Los tipos de ansiedad. Ahí está, que yo les decía que es la compañerita preferida de casi todos los trastornos mentales, la ansiedad, y las variantes de la ansiedad, como son el trastorno obsesivo compulsivo, la ansiedad social. También vamos a tener aquí el consumo de alcohol y drogas, que van a acompañar, no van a desencadenar, porque no son depresiones secundarias. Acuérdense, depresión mayor es una depresión primaria, biológica. Las enfermedades médicas, tipo infarto del miocardio, las cardiovasculares, ¿no? Y los estresores psicosociales, que son frecuentes desencadenantes de los primeros episodios, más no de los otros. Hasta aquí alguna pregunta. Hemos terminado la depresión mayor. Todo claro, doctora. Muchas gracias. Vamos a ver ahora la depresión permanente. La depresión que es así, como está en este gráfico, largo, por lo menos 2 años. Por lo menos 2 años en el adulto y por lo menos 1 año en el niño. Imagínense, en la infancia. Y es esa depresión donde se dice que tienen un humor perturbado, feo, fastidioso, un humor enfermo, disfórico, altamente disfórico. Esos vinagros, esos ácidos que viven siempre quejándose, malhumorados, ¿ya? Esos son los distímicos. Los que están ahí se quejan de todo y cuando van a los consultorios lo que más quieren es su descanso médico. En realidad de todos los pacientes yo digo me agota cuando tengo distímicos porque se queja de tantas y tantas cosas que a veces parecen tan elementales cuando uno los confronta, ¿ya? Y son depresiones incompletas, menores, como se dice, ¿no? Por eso se llama también depresión menor y es la antigua, aunque no es tan igual, depresión neurótica. Y a lo largo de la vida, acá está mal escrito, es vida, no es visa, 6% es lo que se da, es alto, bastante alto. Y como se está diciendo, ¿no? Es persistente, permanente, es menos grave, sostenida, causa mucho fastidio, altera las relaciones interpersonales, laborales, son cargosos, su productividad es menor, sus potencialidades no las desarrollan por su mundo de quejas y no disfrutan de la vida, no disfrutan en realidad de la vida y hay que ver que como esa canción antiquísima, ¿no? La vida es más sabrosa, no solo en el mar. La prevalencia es del 5 al 6% y es más en mujeres solteras y jóvenes. Y en las mayores solteras, ¿no? Las solteronas que dicen, ¿no? Es insidiosa, o sea, comienza de a poquitos, es gradual, puede comenzar en la infancia o en la adolescencia. Y estas depresiones, a diferencia de la depresión mayor, no deberían hospitalizarse. Rara es hospitalización y más que nada por conductas suicidas que puedan hacer o porque ya son tan poco manejables en su casa, están hastiados a veces con ellas que en forma particular buscan una hospitalización. Pero en realidad, si no es el riesgo suicida,
son pacientes que no deberían hospitalizarse porque el costo día de una hospitalización es altísimo, más en centros especializados con sus servicios de psiquiatría. La distimia es explicada por teorías psicodinámicas, las teorías de Freud, ¿ya? Y está en función a alteraciones en el desarrollo de la personalidad del yo. Los factores más precipitantes son el estrés que vive la persona, pero para ellos, si bien para muchas personas ese estrés es manejable, para ellos no. Entran en continuo conflicto. Sus niveles socioeconómicos suelen ser bajos, su educación baja, y como les digo, viven atormentados. En realidad dan bastante pena porque sufren bastante. Sufren y hacen sufrir. Mientras que el psicótico hace sufrir pero no sufre, ¿ya? Al menos el psicótico esquizofrénico, ¿ya? Estos sufren y hacen sufrir. La comorbilidad puede ir con depresión mayor y es ahí cuando se forma la depresión doble que se llama, donde instalada la distimia, pasado los 2 años y por ahí viene un episodio de esos que tienen las características de la depresión mayor. Ese conjunto, distimia, depresión mayor, se llama depresión doble. Comorbilidad también es con la ansiedad, y hemos dicho, con los somatomorfos, con los trastornos de personalidad inmadura, los trastornos limítrofes, los de baja tolerancia a la frustración, el alcoholismo. ¿Cómo es la clínica? Es un ánimo depresivo, prácticamente todo el día, todos los días. Ya dijimos 2 años en adultos, 1 año en niños y adolescentes. La persona está crónicamente depresiva, crónicamente. Lo que predomina es lo subjetivo, que no tiene energía, que para cansada, no tiene mayores enfermedades, su autoestima es baja, vive comparándose con los demás, muy pesimista, desesperanzada, como si nada. Toda mi vida, sí, ¿qué voy a hacer? Aunque su riesgo suicida en realidad no es tan alto como la otra. Su dificultad para concentrarse, su baja productividad, están rumiando sus mismas ideas de malestar, de mal geniados, viven insatisfechos con la vida. Y si nosotros comparamos con la depresión mayor, tiene por lo menos 3 síntomas de depresión mayor, pero no cubre todo el cuadro clínico, por eso es una depresión menor, ¿ya? Predominan los síntomas vegetativos y más los subjetivos, ¿no? Lo que le hace discapacitante es la disforia permanente, o sea, ese malestar horrible que puedan tener. Quienes no tienen distimia, y hay que hacer excluirlos. Cuando es el episodio depresivo mayor en los primeros años, se puede confundir. A veces al comienzo es difícil de diagnosticar, pero si ya son 2 años hay que estar pensando en distimia, ¿no? No debe haber manía ni hipomanía y no debe ser secundaria en enfermedades médicas o a drogas, ¿ya? ¿Con quién hacemos el diagnóstico diferencial? Especialmente con la depresión mayor. Especialmente con la depresión mayor, con las depresiones secundarias a enfermedades y a drogas, con el episodio bipolar depresivo, con la depresión doble, para poder hacer el diagnóstico solo de distimia, con el déficit de atención e hiperactividad, con la demencia. Y ahora vamos a ver las depresiones menores, aunque estas 2 primeras que vamos a ver no son tan menores porque vienen a ser casi una depresión mayor. Se consideran como depresiones mayores, pero no de la misma calidad que la depresión mayor por sí sola.
¿ya? Y es la depresión del trastorno bipolar. O sea, se diagnostica trastorno bipolar, episodio actual depresivo, que puede ser leve, moderado, grave, con psicosis, sin psicosis. Y estas depresiones son más frecuentes. ¿Ya? O sea, si bien tiene el correlato de una depresión mayor, estas son más frecuentes que en la depresión mayor por sí sola. Son más recurrentes, ¿ya? Duran también mínimo 2 semanas, a veces un poco menos, ¿no? Están deprimidos casi todo el día. Estas depresiones se caracterizan sobre todo que tienen más retraso motor, más clinofilia y más agitación. Entonces, ¿cómo diferenciaríamos la depresión mayor de la depresión bipolar? Por el retraso motor, la clinofilia, la hipersomnia, ¿ya? Son un poco más precoces que la depresión mayor, comienzan más o menos a los 25 años, son muy frecuentes en el posparto, o sea, en el puerperio. Hay mayor riesgo de morbilidad. Estas depresiones por evolución natural a veces remiten sin tratamiento, ¿ya? Y son las que mejor respuesta tienen al litio. Porque el litio, ya vamos a ver más adelante en la próxima clase, tiene efecto en la depresión. Es uno de los pocos eutimizantes antimaníacos que tiene efecto sobre la depresión. Tiene antecedentes familiares con trastornos bipolares, o sea, familia que tiene trastorno bipolar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una depresión bipolar. Fácilmente puede virar a manía cuando se usan antidepresivos. Se dice que no se debe usar antidepresivos, no, pero hay que tener cuidado por este riesgo de viraje. Hay mayor riesgo suicida y no es por enfermedad médica ni por uso de drogas. ¿Cómo es la depresión estacional? Como su nombre lo dice, es por estaciones. Y es una depresión ya sea de tipo unipolar o una depresión de tipo bipolar. ¿Ya? O sea, está en los dos. La depresión estacional está tanto como unipolar como en bipolar. Y se da, mejor dicho, se observa mejor en los países del norte donde las estaciones están más definidas, más intensas incluso. Y esta depresión suele ocurrir en otoño e invierno. Y cuando son bipolares, en verano, en primavera, ya comienzan a presentar hipomanía o manía. Esta depresión estacional equivale a la hibernación humana. Vendría a ser la hibernación, como si fuéramos ositos, ¿ya? Se puede presentar desde la infancia o en la adolescencia. Y acá las mujeres somos las súper ganadoras. Vamos de 6-1 comparado con los otros. Está ligado a melatonina, ¿ya? Porque la melatonina está disminuida y eso hace que estén ahí y ahí con los cambios hormonales y más hibernando, ¿no? La ingesta excesiva de carbohidratos. Les da por comer muchos carbohidratos. Y el chocolate. Ustedes se han dado cuenta que muchos de nosotros, especialmente las mujeres en invierno, comemos mucho chocolate. El chocolate es una especie de antidepresivo, tiene efectos antidepresivos. ¿Y cómo mejoran estas depresiones estacionales? No solo con el tratamiento, sino con las luces. Uno de los mejores tratamientos es la fototerapia en los países del norte. En los trabajos o en las casas los pintan totalmente de blanco, con lunas grandes, ventanales grandes, por donde entra la luz natural, ¿ah? Y los hacen sentar junto a la ventana. La iluminación tiene mucho que ver en la depresión estacional. Otro tipo de depresión, y quizás la más importante para cualquier especialidad o médico general, es la depresión enmascarada o larvada. Esta es una de las más subdiagnosticadas, ¿ya? La parte depresiva se ve muy poco, o sea, es poco evidente, no es que no haya, sino que es poco de observarse.
El 50%, incluso hasta el 70%, dicen algunos, no se diagnostican. ¿Y qué tienen como equivalentes depresivos? O sea, como reemplazantes de lo que no hay en cuanto al humor depresivo. Algias, múltiples algias. El cuerpo pesado, como si tuviera plomo en el cuerpo, medio rígido. Las parestesias en la cabeza, las extremidades, prurito genital, cansancio, anergia, astenia, fatiga de la vida. Así lo dicen. La disfunción eréctil, la frigidez, náuseas, vómitos, colon irritable por la quiebra. Entonces ustedes van a ver una gama de síntomas físicos no psiquiátricos o síntomas no físicos, pero o que no son psiquiátricos, ¿no? Como es, pongamos, esa anergia, ¿no? Entonces ellos van de médico en médico, van como si fueran a visitar al médico y se hacen múltiples análisis como si fueran hipocondríacos, sin serlo, ¿eh? Y todos son inútiles, pues todos son, no es que los médicos sean inútiles, sino que las pruebas resultan inútiles. Y le llaman también el doctor shopping, ¿no? Como que se va de compras donde el doctor. Es frecuente la lexitimia porque no pueden expresar y la aprosodia. No pueden expresar ni verbalmente ni con gestos, esas cosas muchas veces, lo que están sintiendo. Ellos se están sintiendo deprimidos por lo que viven o cómo viven y todo eso, pero lo que dicen, no, es que me duele la cabeza, es que tengo migraña, es que tengo lumbalgia, es que tengo esto, que tengo lo otro, ¿ya? Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial con enfermedades físicas versus somatización, con hipocondría, conversión, trastorno de personalidad, los conflictos de pareja, familia, la problemática laboral y el bajo rendimiento. Por la edad vamos a tener la depresión del niño y del adolescente y la depresión del adulto mayor. ¿Ya? En el niño y adolescente también es difícil poder precisar el humor depresivo, y más bien hay una gran heterogeneidad. En los niños va a haber fobia escolar, mucho rechazo, muy pegados a los padres, el absentismo, bajo rendimiento escolar y académico. En los adolescentes va a haber abuso de sustancias, conductas antisociales, promiscuidad sexual, la fuga del hogar. Y estas cosas se deben más que nada a cambios en la familia. Acá van a tallar muy importantes los factores genéticos y ambientales. A veces por ahí hay familiares depresivos, ambientes muy difíciles, ¿ya? Y van a tener muchos síntomas somáticos vagos, difusos, tampoco son precisables, ¿no? Entonces es un poco difícil a veces diagnosticarlos, porque son pequeños y uno tiene que traducir lo que están sintiendo. ¿Qué pasa en el adulto mayor? En la población general es altísima su incidencia, ¿no? Y a partir de los 45 años. Suele ser tardía, pero el componente depresivo a veces no se ve. Se ve que el adulto mayor se va detrayendo, se vuelve irritable, percibe malas cosas, las distorsiona, cree que está muy enfermo de algo, ¿no? Que es mi estómago y no puedo comer esto, no puedo hacer tal cosa, ya no pueden hacer las mismas actividades que hacían. Y esto es como quien dice el anuncio, el preludio de un proceso orgánico cerebral o de una reacción vivencial al entorno familiar. Pero no siempre va a ser así, sino que se deprime como que no espera ser viejo, no acepta ser viejo y se va deprimiendo, y más el ambiente en el que vive, niveles socioeconómicos bajos, familias muy disfuncionales, la pérdida del cónyuge, ya no son pareja, está solo, la familia lo toma ya en un sentido peyorativo, el viejo apesta, ya no sirve para nada, solo estorba, enfermedades físicas concurrentes, entonces la persona se aísla y el riesgo suicida es alto. ¿Con qué tenemos que hacer el diagnóstico diferencial? Con la pseudodemencia. Esa falsa demencia que puede haber. ¿Por qué? Porque se ve deterioro cognitivo, pero esto es por la depresión, ¿ya? Entonces, cuando es depresión y no hay demencia,
sino que es una falsa demencia, nosotros le damos los antidepresivos y ellos van a salir de eso. Entonces no están demenciados, están deprimidos. ¿Ya? Entonces el mayor diagnóstico diferencial es con pseudodemencia. ¿Qué va a pasar en la mujer? O las mujeres, este tema está lleno de mujeres. La tensión premenstrual, dicen, uff, ya la mujer con su tensión premenstrual o su disfórico premenstrual es que están con el mes, están con la fecha, están con eso, y todo por cambios hormonales. Ya, cambios hormonales. Si ustedes se fijan, los porcentajes son altos. Cuando ya hay bebé, pueden surgir lo que se llaman los blues o disforia postparto, la melancolía maternal que es pequeñita, dura 2, 3, 4 días, están muy lloronas, muy malhumoradas, eso se ve con mucha frecuencia en el postparto, ya, pero es cortísima y les pasa. Pero ¿qué sucede después? Después puede haber, no es que sea una secuencia, porque esto se presenta solo, o si no puede después volver, después de la melancolía maternal, puede presentarse lo que es la depresión puerperal o postparto, que está en 10 a 20% de mujeres. Se presenta desde la segunda semana postparto, puerperio, hasta más o menos el 6º mes. Ya, no necesariamente en la segunda semana, en cualquier momento entre los 6 primeros meses. Y son por alteraciones hormonales, factores psicosociales, estresores psicosociales, falta de apoyo de la pareja, indefensión de la madre, el niñito enfermo o la madre pierde interés por el niño, se siente culpable e inútil para con su hijo, se vuelve obsesiva con la salud del niño. En algunos casos, si entran en psicosis, pueden atacar al niño, porque si entran en psicosis puede suceder como con una paciente que cuando veía a su bebé para darle lactar, ella alucinaba, ¿ya? Y veía que un Chucky entraba y que tenía el pelo rojo y que encima tenía cachos, ¿ya? Y casi ahorca al bebé. Esa paciente la tuvimos en el hospital, ¿ya? Los factores de riesgo ya son las de bajo soporte en mujeres a partir de los 25 años, ¿no? Problemas de pareja, de lactancia y todo. Y la depresión en el climaterio. Este es un factor hormonal que es muy transitorio, que se soluciona con estrógenos, también porque algunas mujeres aún en estas épocas se sienten muy minimizadas, que dejan de ser mujeres, son mujeres anticuadas en realidad, que con su baja de estrógenos piensan que ya no sirven como mujeres, y como hay tanta sociedad machista, bueno, ya está pasadita, dice, ya no, ya está tía, está choclona, ya no sirve. En el trastorno mixto ansioso depresivo, como ven, hay muchísimas depresiones. Es un ánimo disfórico, casi como la enmascarada, pero con mucha ansiedad y por sobre todo de un mes de duración. Sin embargo, ustedes van a ver poner diagnóstico F41.2, que es el trastorno mixto ansioso depresivo, por años. Y eso no es así, eso ya es otra patología. La prevalencia es muy alta. No pueden concentrarse, tienen alteraciones del sueño, se fatigan con facilidad, tienen poca energía, muy preocupadas, son muy lloronas, y los síntomas son por sobre todo vegetativos. Hay mucha desesperanza. La mujer se siente bastante disminuida y vive anticipándose a lo peor. Es bastante neurótica. ¿Qué tenemos acá? La depresión psicótica. O sea, es una depresión que se desconecta de la realidad. Va a tener alucinaciones, delusiones. La alteración del pensamiento puede ser congruente con el humor depresivo, entonces ideas de ruina, esas cosas, o no congruente con ideas muy paranoides, ¿no? El sentimiento de fracaso es grande y hay que tratarlo como una psicosis. Eso es así.
La depresión resistente o refractaria es esa que no nos responde a 2 o más tratamientos, o nos responde muy poquito o no nos responde, a pesar de que estos son adecuados en dosis y en duración, adecuados por el antidepresivo elegido, adecuados en la dosis dada y en el tiempo que se están dando. Y el tiempo que se les da es más o menos de 6 a 8 semanas, donde tenemos que ver qué más vamos a hacer. Entonces no responden al tratamiento, o puede que nuestro diagnóstico esté errado, o puede que nuestro tratamiento esté errado. Eso también tenemos que pensar. No somos todopoderosos. Y la gran mayoría solo responden a dosis tope, a dosis alta. Es necesario seguir verificando los niveles séricos de antidepresivos, de hormonas tiroideas, si es que tenemos la posibilidad de niveles séricos de antidepresivos, si es que los hacen los laboratorios, ¿no? Hay que analizar si hay estresores psicosociales y ver cómo actuar sobre ellos. Y al mismo tiempo aquí es muy necesaria la psicoterapia. ¿Cómo revierten estos un poquito, ¿ya? Con esquetamina endovenoso? Este es un esteroide de la ketamina que, aunque en muy pocos casos, pero algunos los logra sacarlos. La depresión atípica, ay, esa es la más difícil, ¿ya? Su inicio es más temprano, hay ánimo depresivo, pero también hay de todo. El componente ansioso es grande, suelen estar aumentadas de peso, de apetito, muy pesadas, con mucha somnolencia, muy lentas, se aíslan de larga data, no funcionan. No funcionan, están ahí un poco más como entes sin estar psicóticas. Es el 30% de las depresiones, esas las más difíciles de diagnosticar, las que no nos responden nada. ¿Qué dificultades, qué obstáculos vamos a tener para el diagnóstico? Vamos a tener, en primer lugar, una historia mal hecha o incompleta, una pobre relación médico-paciente, porque no hay paciente que no colabore. Y eso, con la práctica, ustedes van a lograrlo. No hay paciente que no colabore, en verdad. ¿Ya? La depresión que está encubierta, ¿ya? O que tiene patología comórbida, concomitante, o que genera síntomas depresivos que no se están considerando. A veces no se tiene en cuenta la enfermedad física. Si va donde el psiquiatra, a veces el psiquiatra no considera la enfermedad física. Y si va donde el médico general no considera la enfermedad depresiva. Entonces son obstáculos que se tienen, ¿no? Cuando el paciente niega síntomas depresivos, pongamos en la enmascarada. Cuando hay complicidad tácita con el familiar, no, por favor, ¿cómo va a tener la depresión? ¿Qué? ¿Y eso es una enfermedad? ¿Es mental? No, por favor, eso sí que no. Escaso tiempo de la consulta. El médico está apurado. Está apurado y con decirle, a ver, ¿qué siente? Ya está. ¿O por qué viene? ¿Qué le pasa? Es terrible eso, ¿no? Y muchos, y se disculpen los que van a hacer cirugía, pierden ese contacto con el paciente, no solamente delante del paciente, sino hasta con la historia, porque escriben 2, 3 palabras y con unas letras ilegibles. Incluso resulta ilegible por la cantidad de siglas que ponen cuando se hace, escribe en la computadora. La estigmatización social. Hay poblaciones que no los quieren, entonces son postergados, ¿no? Incluso los presupuestos son menores. Los presupuestos en salud son bajos y los de salud mental son bajos o muy mal empleados. La falta de recursos tanto del paciente para acudir y que pueda ser diagnosticado como del médico. Su conocimiento. ¿Cuántos saben de estas cosas? ¿Cuántos saben para poder derivar y cuántos saben dentro de su especialidad? Entonces, por una educación médica inadecuada, escasa, deficiente, por parte de quienes nos brindan el conocimiento y por parte de uno mismo. El temor a preguntar aspectos psicológicos.
Claro, yo cómo voy a preguntar, pongamos cómo voy a preguntar área sexual. ¿Cómo lo voy a hacer? Uy, no, eso no, está muy difícil. ¿Ya? ¿Cómo voy a preguntar si tal vez eso lo está deprimiendo? La relación con su pareja. Entonces, son obstáculos para hacer el diagnóstico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Ya hemos dicho que el diagnóstico es estrictamente clínico, la exploración clínica básica es la historia, directa, completa, indirecta con familiares, la detección del riesgo suicida, eso es importante, y hacer una evaluación física con una evaluación neurológica minuciosa. El examen mental completo y detallado. Ahora, ¿podemos diagnosticar con exámenes auxiliares? Podemos, pero qué pobreza del facultativo que hace un diagnóstico por estas cosas, ¿no? Si esto es clínico. Entonces las pruebas psicológicas, aquí están el inventario de depresión de Beck, de escala de Montgomery-Ashburn, escala de Hamilton-D, Hamilton Depression, escala de Sum-D, el MMPI, el MINI, Asset Faces, el PHQ, PHQ-9, que una vez en una de esas grandes clínicas utilizaron el PHQ-9 para hacer una evaluación masiva que atraía pacientes porque todo era gratis, estuvieron como 3 o 4 horas y de ahí jalaron cualquier cantidad de pacientes para sus consultorios. Eso es un robo. La escala de depresión de la depresión infantil, la escala de valoración de depresión infantil, revisada, que hay que hacerlo en niños. Pruebas de laboratorio, las pruebas de rutina, las pruebas de tiroides, la hormona tiroidea, el test de supresión de dexametasona, que no va a suprimir en los deprimidos. Ya les he dicho las hormonas tiroideas, si se puede dosar los metabolitos de los neurotransmisores, el test de latencia REM, ¿ya? Estudios de neuroimágenes estructurales y funcionales, como la TAC, la resonancia magnética, el SPECT y el PET, emisión de positrones, el otro de protones. Entonces, ¿quién debe asumir el tratamiento? ¿Quién debe hacer cargo del tratamiento? La mayoría de veces la van a tener que hacer ustedes, a no ser que deriven al psiquiatra, ¿no? Entonces, ¿cuáles tienen que ser los objetivos? En primer lugar, eliminar o disminuir los signos y síntomas. Con esto, dando el tratamiento, lo que tengo que hacer es restablecerlo a su nivel de rendimiento lo más normal posible, la recuperación funcional. Y en tercer lugar, evitar que recaiga. Restablecer la recuperación funcional aquí es evitar las recaídas, promover la adherencia y también tratar la enfermedad de fondo. Este es un esquema que es utilizado por la Asociación Psiquiátrica Mundial, por la OPS, por la Organización Mundial de la Salud y está aceptado. Entonces aquí vamos a tener la depresión, las fases de tratamiento. La depresión tiene fase aguda, fase de continuación, fase de mantenimiento. La persona está normal, la persona se enferma, comienza con síntomas, hace el síndrome y aquí está ya mal. ¿Y qué sucede? Le damos tratamiento. En la fase aguda le damos tratamiento, le damos por 6, 12 semanas a una dosis que va de menos a más y si logramos 50% de mejoría, se llama respuesta. Entonces, ¿qué es la respuesta? Es la mejoría en 50%. Si esto sigue mejorando y llega al 100% de mejoría, o sea que se recupera, ¿ya? Esto se llama remisión. Entonces, la remisión es la mejoría al 100%. Si la remisión continúa ya todo ok, el paciente todo ok, los 4 o 9 meses sin quitarle el tratamiento, pero ¿qué sucede? En esta fase que se llama recuperación, entre la remisión y antes de cualquier recaída, se pueden dar recaídas, se pueden dar retrocesos. Fíjense, después de la mejoría del 50% y antes del 100%,
puedo tener un retroceso, volver a 50%. O en este periodo, después de la mejoría 100%, puedo tener otra recaída. Puedo tener recaídas porque es una enfermedad recurrente. Entonces, si no he tenido recaídas o si he salvado las recaídas, ya voy a entrar a la fase de mantenimiento. Y en la fase de mantenimiento me puedo mantener, como dice su nombre, mucho tiempo. Pero yo no debería dejar el tratamiento. Acá se cumple un año. Entonces, después de la fase aguda y de continuación, yo debería dar por lo menos un año más de tratamiento de mantenimiento. ¿Por qué? Porque en esta fase después de la recuperación con el mantenimiento, yo puedo tener un nuevo episodio. Entonces, el nuevo episodio se llama recurrencia, ¿ya? O puede haber una respuesta incompleta a tratamientos. Si esto se ha hecho continuo y pasa más de un año, ya estamos en la cronicidad. Y hemos entrado a la cronicidad cuando ya llegamos a más de un año. ¿Ya? Entonces, este es el esquema que deberíamos seguir, porque esto se va a ir repitiendo en la depresión recurrente y en las otras enfermedades que vamos a ver más adelante. ¿Cómo tenemos que tratar? Las depresiones menores, que hemos visto son muchas, básicamente con psicoterapia y con antidepresivos. Y en la depresión mayor, tenemos que dar eutimizantes o estabilizadores del ánimo, que los vamos a aprender en la próxima clase. Y los antidepresivos, que también los vamos a aprender en la próxima clase. En los antidepresivos tenemos varias estrategias, 4 estrategias básicamente: optimización, cambio, combinación y potenciación. Podemos también utilizar electroshock, y el electroshock lo podemos usar hasta en la puérpera y hasta en la embarazada, porque es de menor riesgo que cualquiera y es de altísima buena respuesta, especialmente en riesgo suicida y en la psicosis, en los fracasos farmacológicos, cuando hay contraindicación en la terapia medicamentosa, en la desnutrición grave. Ahora, ¿vamos a tener antipsicóticos que actúan a nivel de la depresión? Sí, tenemos antipsicóticos, especialmente quetiapina, olanzapina y aripiprazol. Tenemos psicoterapia, especialmente la interpersonal y la cognitivo-conductual. Después ya tenemos mindfulness, psicodinámica, las terapias de familia. Tenemos los potenciadores de la depresión, antidepresivos. Potenciadores antidepresivos como son las hormonas tiroideas y los estrógenos. Y tenemos estos 2 tratamientos más nuevos, ya, que son básicamente físicos: la estimulación magnética transcraneal y la estimulación cerebral profunda, que en la actualidad, en este año 2025, están dando muy buenos resultados en cuanto a la depresión, pero son tremendamente costosos. Otros tratamientos son la fototerapia, la deprivación del sueño, la estimulación del nervio vago, los ácidos grasos como omega 3, los aminoácidos tipo triptófano, las vitaminas, la acupuntura, el hipérico y hierba de San Juan. Tenemos muchos, pero son totalmente coadyuvantes estos otros. Los cambios de estilo de vida y por sobre todo la psicoeducación, siempre en todos, como ven, la psicoeducación es indispensable. Acá tenemos los antidepresivos, los SIR, los inhibidores de la recaptación de serotonina, noradrenalina, antidepresivos tricíclicos, inhibidores de recaptación de dopamina, los NASA, los IMAUS y otros antidepresivos. Los potenciadores antidepresivos, que los vamos a ver en otra clase. En el curso y pronóstico, la depresión puede remitir en 3 o 5 meses, incluso espontáneamente por evolución natural. Pero esa evolución natural muchas veces no se da, y además la depresión es horrible y merece tener tratamiento. Los episodios que no son tratados generalmente duran de 6 a 13 meses. La recurrencia va del 50 a 80% y es mucho más alta si hay una distimia, o sea, si hay depresión doble. ¿Ah? Se quedan con síntomas residuales el 20 a 35%.
y de 10 a 15% de suicidio consumado en trastornos afectivos mayores. El pronóstico en realidad no es benigno, pero mucho va a depender de los soportes en cuanto a medicación, en todo tipo de tratamientos, en cuanto a la red de apoyo, ¿ya? Y esto va a coadyuvar para que el pronóstico sea un poco mejor. Perdón, este no es el título, disculpen, no lo borré. Este es un esquema, resumen de lo que es la depresión. Acá está la depresión. Acá tenemos las depresiones menores de este lado, ¿ya? Que una depresión psicológica, que es la reactivo situacional, se trata con psicoterapia. Todo lo que es psicológico se trata con psicoterapia. La distimia y es una depresión, se puede decir, mixta entre biológico y situacional, entonces se trata con psicoterapia y se acorta con antidepresivos o se minimiza la intensidad con antidepresivos. Y la parte biológica, que es la depresión mayor, sea unipolar o bipolar, que es necesariamente, indispensablemente se trata con antidepresivos, eutimizantes y con psicoterapia. Este es un esquema bastante resumen de todo lo que hemos dicho. Y aquí una muestra de lo que son las psicoterapias, que los va a hacer más adelante, si no me equivoco, el doctor Ramos, entre la psicoterapia interpersonal y la psicoterapia cognitiva. La psicoterapia interpersonal es más dirigida a esos problemas y conflictos, ¿ya? Y mientras que la terapia cognitivo-conductual es para cambiar patrones anormales, distorsiones cognitivas, esquemas de la personalidad que pueden cambiar. Entonces, cambia tu pensamiento, cambia tu vida, te dice la terapia cognitivo-conductual. ¿Alguna pregunta? Y disculpen que me haya pasado 7 minutos. Todo claro, doctora. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por su atención.